Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estados Unidos no cesa en su persecución contra Edward Snowden. Es alguien acusado de filtrar información clasificada y Rusia todavía tiene la oportunidad de hacer lo correcto, que es facilitar su regreso. Pese a la fuerte presión diplomática de la potencia norteamericana y sus reiteradas solicitudes de extradición a Rusia, el joven exanalista de la CIA completa un mes refugiado en la zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú. Quiero decirle que el tema del asilo no ha sido resuelto todavía. Debe tener en cuenta nuestra burocracia, por ello sus papeles todavía están siendo considerados. Snowden es solicitado y acusado por la justicia de su país tras haber revelado públicamente que el gobierno de los Estados Unidos espía a través de programas informáticos las llamadas y las comunicaciones en Internet de ciudadanos en distintas partes del mundo. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. I did not partner with any foreign government to guarantee my safety. Hoy, el programa La Noche de NTN 24 presenta una reveladora entrevista con el reconocido periodista del diario británico The Guardian, Ewan MacAskill. El avisado reportero reveló al mundo en primicia el testimonio con el que Edward Snowden puso al descubierto el sofisticado plan de espionaje mundial de los Estados Unidos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Un mes completa de Edward Snowden en la zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú. Este exagente informático de la CIA es solicitado por la justicia de los Estados Unidos luego de que revelara al mundo la existencia de un sofisticado programa de espionaje utilizado mundialmente por el gobierno del presidente Barack Obama. El punto clave de la noticia. Rusia parece configurarse como el nuevo hogar y sitio de refugio seguro de Edward Snowden. Pese a la fuerte presión diplomática de la potencia norteamericana, el gobierno de Vladimir Putin estudia en ese momento la petición de asilo temporal que le fue presentada por el joven exagente informático hace cerca de una semana. Las revelaciones sobre polémicas prácticas de espionaje del gobierno de Estados Unidos fueron conocidas inicialmente a través del diario británico The Guardian. La fuente de las filtraciones mostró su rostro el 9 de junio pasado. Era Edward Snowden, un ingeniero informático de 30 años de edad que había ejercido como técnico de la CIA y consultor de la Agencia Nacional de Inteligencia NSA. Las revelaciones. Desde Hong Kong, Snowden reveló la existencia de programas secretos de vigilancia que registran y contabilizan la duración de las llamadas telefónicas de millones de usuarios. La NSA tomó como objetivo las comunicaciones de todos por defecto, las acumula en su sistema, las filtra, las analiza y las mide y también las guarda en su sistema durante un cierto tiempo, simplemente porque es la manera más fácil de lograr sus objetivos. El rastreo es hecho por la NSA bajo el amparo de una orden judicial sustentada en la ley FISA o de vigilancia de inteligencia. La prioridad más alta de la comunidad de inteligencia es entender y combatir las amenazas a nuestra seguridad nacional, pero lo hacemos en pleno cumplimiento de la ley. El ex técnico de la CIA también divulgó y cuestionó la operación del programa PRISM con el que el gobierno de Estados Unidos accede a los servidores de las gigantes de Internet. Cuando ves todo, ves esas cosas con mayor frecuencia y reconoces que algunas de estas cosas en realidad son abusos. El informante acusó además a Washington de hacer labor de espionaje en territorio chino. La Agencia de Seguridad Nacional NSA
ha llevado a cabo más de 61.000 operaciones de ciberataques globalmente, con cientos de objetivos en Hong Kong y la China continental. Posteriormente, otras informaciones filtradas por Snowden sacudieron la diplomacia estadounidense sobre América Latina. El periódico O Globo reveló que la Agencia de Seguridad Nacional tuvo acceso y vigiló cerca de 2.300 millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos, especialmente en Brasil, México y Colombia. El embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, fue llamado a consultas para que podamos ser informados sobre las noticias publicadas por O Globo. Nosotros enviamos una petición formal para una explicación y ahora estamos esperando por una respuesta formal de Estados Unidos. Muy bien, otro de los puntos claves de la noticia es la información que Edward Snowden tiene en su poder y el significado que su captura representa para los Estados Unidos. Pese a que el asilo temporal del joven informático parece estar condicionado por Rusia a que él guarde silencio, periodistas del diario británico The Guardian han asegurado tener nuevas revelaciones sobre la forma como opera el espionaje secreto estadounidense a las comunicaciones telefónicas y de Internet de millones de ciudadanos en todo el mundo. PRISM, programa de la Agencia de Seguridad Nacional, accede a la información de usuarios de Apple, Google y otros. Agencia de Seguridad Nacional recoge a diario registros telefónicos de millones de clientes de Verizon. Los titulares de prensa que escandalizaron al mundo. El diario británico The Guardian publicó desde el 6 de junio de este año las controvertidas prácticas de espionaje de los organismos de inteligencia en Estados Unidos. ¿Cómo lo supieron? Edward Snowden, el hombre que hoy acapara titulares, filtró la información al periodista Glenn Greenwald, especialista en derechos civiles y contratado por el diario The Guardian en 2012. La elección de Snowden sobre a quién darle semejante primicia fue cuidadosa. Había optado por este hombre de 46 años, quien trabaja desde Brasil, por sus publicaciones e investigaciones en defensa de las libertades civiles. De hecho, en 2011, Glenn Greenwald sostuvo que el soldado Bradley Manning, acusado de filtrar documentos clasificados de Estados Unidos a Wikileaks, merecía una medalla y no una vida en prisión. He estado tratando de hacer todo lo posible para dejar en evidencia el exceso de la Agencia de Seguridad Nacional, lo peligroso del secretismo extremo con el que opera el gobierno estadounidense. Ambos, Greenwald y Snowden, se comunicaron durante semanas. Finalmente, y antes de huir a Hong Kong, el exagente de la CIA le envió como aperitivo algunos documentos para mostrarle la forma en que Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos. Todo siempre a través de mensajes encriptados. Son cosas que la Agencia de Seguridad Nacional está haciendo y nadie lo sabía, y que tiene consecuencias porque involucran invasiones masivas a las comunicaciones y vidas privadas de las personas. Y hay mucho más de lo que están haciendo de lo que se ha publicado. Greenwald, quien ejerció 10 años como abogado, le apostó a partir de entonces a Edward Snowden y viajó miles de kilómetros hasta Hong Kong para entrevistarlo personalmente. Fue acompañado por sus colegas del diario The Guardian, Ewen McCaskill, un escocés periodista de la oficina del rotativo en Nueva York, y Laura Poitras, una reconocida documentalista. Fueron jornadas arduas de trabajo en Hong Kong. Los tres dialogaron durante horas por una semana entera con Edward Snowden, siempre dentro de su habitación en un hotel de la ciudad, la misma desde la cual salieron los secretos de las controvertidas prácticas de espionaje estadounidense que hoy el mundo conoce. Muy bien, comenzamos el programa La Noche. Vamos a plantear la pregunta que haremos a nuestros televidentes para que ustedes la respondan a través de Twitter. ¿Debe Rusia conceder asilo temporal a Edward Snowden o debe deportarlo y entregarlo a la justicia de los Estados Unidos? Respondan y opinen a las cuentas de correo, a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de la pantalla. A esta hora quiero hacer contacto con un protagonista de la noticia. Se llama Ewen McCaskill, es el periodista del diario The Guardian y fue quien entrevistó en primicia a Edward Snowden, fue quien dio a conocer estas denuncias a nivel mundial. Señor McCaskill, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias a usted. Bueno, señor McCaskill, quiero comenzar preguntándole cómo fue ese primer acercamiento que ustedes tuvieron con este exagente de la CIA cuyas denuncias le dan la vuelta al mundo en el día de hoy.
Hace unas 6 semanas recibimos en las oficinas de El Guardian en New York y nuestro editor de los Estados Unidos nos dijo que quería que fuéramos a Hong Kong porque creíamos que una persona estaba preparada para filtrar unos documentos y querían que fuéramos a Hong Kong y revisáramos si esa persona era real o si era una fantasía, si era una broma o por el contrario era realmente información válida. Señor McCaskill, ¿cuál fue esa primera impresión que ustedes como periodistas se llevaron de Edward Snowden, de este exagente de la CIA? Fui a Hong Kong con Glenn Greenwald y Laura Poitras y ellos se reunieron con el señor Snowden en su hotel en Hong Kong un lunes y yo me reuní con el señor Snowden el día martes. Después de algunas horas estaba muy convencido de que realmente era genuino, que tenía documentos reales para filtrar que había obtenido de la CIA y de la NSA de los Estados Unidos. Y que realmente era información válida que tenía proveniente de las agencias de inteligencia, información de por lo menos de una década y que estaba preparado para filtrar esa información que era clasificada. ¿Cuáles fueron las revelaciones que les hizo ese día a Edward Snowden? Los primeros documentos que tuvimos, él nos proveyó a Laura unos documentos y a Glenn también, y los documentos que recibimos en primera instancia hablaban sobre Verizon, la compañía de telefonía móvil de los Estados Unidos, y esos documentos decían que ellos tenían órdenes gubernamentales para recolectar datos sobre las llamadas de millones de estadounidenses. ¿Él en ese momento le manifestó algún tipo de temor por las represalias o posibles represalias que podría tomar el gobierno de Estados Unidos en contra de él? Sí. En esos primeros días en Hong Kong, siempre tuvimos la preocupación de que la CIA pudiera llegar repentinamente al hotel y arrestarnos posiblemente. Así que siempre sentimos ese temor. Y él siempre nos dijo durante nuestras entrevistas que pensaba que tenía muchísimos riesgos encima y que él podría llegar a ser arrestado incluso en un avión y ser deportado a los Estados Unidos por la fuerza, y pensaba asimismo que el tamaño, la dimensión de la filtración era tal que existía el riesgo de que pudiera ser hasta asesinado.